Sí, ya. Sí, ya. Bueno, buenas noches. Espero que todos hayan pasado un lindo día. Hoy vamos a hacer una charlita sobre cómo identificar un accidente cerebrovascular, ACV. Es mejor conocido como un derrame, pues es lo que conocen como derrame. Entonces, cualquier duda que tengan, me comentan al final, porque pues esa es como la dinámica que ya manejamos. Entonces, empezamos con que un accidente cerebrovascular, como las dos palabras que lo componen lo dicen, es un accidente en el cual ve involucrado el cerebro y la vasculatura que llega al cerebro. La vasculatura son los vasos sanguíneos, que son los encargados de llevarle la sangre y el oxígeno, pues con el cual funcionan pues absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, en este accidente básicamente se da una detención del flujo de sangre a ese órgano. Eso lo que genera es que le deje de llegar oxígeno y se pierdan ciertas funciones como pues movilidad, de pronto pues algunas funciones de pensamiento, y más adelante pues les voy a mostrar cómo se da. Lo más importante de esto y lo que yo quiero que se les quede como más grabado es que esto es una emergencia. O sea, lo primero al usted identificar lo que tiene que hacer es correr a un servicio. Pues a un servicio de urgencias, a un servicio médico. Bueno, los accidentes cerebrovasculares se dividen principalmente en dos. Un accidente isquémico y un accidente hemorrágico. Entonces esto es como una teoría cortica para contextualizarlos como en lo que es el ACV. Entonces el isquémico es uno en el cual se detiene el flujo de sangre a cierto lugar del cerebro, a cierta zona. Esto se da principalmente por coágulos de sangre o por trombos que se forman o por lo que se conocen como placas de grasa. No sé si alguna vez han escuchado, que se forman pues por mala dieta, también pues como por factores hereditarios, que se forma un trombo que puede viajar por los vasos sanguíneos y en cierto punto el vaso es tan pequeño que esa bolita, pues de baloncito de grasa, lo ocluye, entonces lo tapa y a cierta zona del cerebro deja de llegar entonces ese flujo sanguíneo tan importante. Entonces ese sería el isquémico. Y el hemorrágico es cuando un vaso sanguíneo, por cualquier causa, la pared se le daña. Puede ser porque la pared esté debilitada o porque haya algún componente que le haya dañado, le haya rasgado, y esta pared se rompe, entonces me genera una hemorragia, una liberación de sangre, lo que causa que se libere la sangre de ese lado y a este órgano o a este sitio del cerebro que está esperando que le llegue sangre, se le disminuya la perfusión de sangre, entonces disminuye así el oxígeno que le va a llegar. Bueno, entonces, ya hablando del ACV como tal, vamos a poner unos factores de riesgo principales. Uno de los mayores factores de riesgo que se hablan es la hipertensión arterial. Y pues la cantidad de personas en el mundo que tienen hipertensión arterial es muy alta en este momento. Entonces, digamos que es muy importante como prevenir en los hipertensos prácticas que puedan favorecer la aparición de un accidente. Pues prácticas como el tabaquismo, el alcoholismo, o consumo alto de grasas o una mala dieta. Dentro de los riesgos también se encuentran los aneurismas. Las aneurismas son como una dilatación, un ensanchamiento de un vaso sanguíneo, el cual en un momento la pared se ancha tanto y se pone tan delgada que se rompe. Entonces me puede causar un accidente, como les expliqué ahora, hemorrágico. Entre otros factores de riesgo que no se pueden modificar están, por ejemplo, la edad y la herencia. Esas son cosas que uno pues se quedan como al azar. Una malformación vascular también es algo que no pueden modificar. Una enfermedad de la coagulación puede ser alguien que pues o coagule muy rápido o coagule muy lento. Pues entendiendo el término de coagular como que la sangre se estanque. También vamos a tener pues el alcoholismo y el tabaquismo, que son la verdad factores de riesgo pues para múltiples enfermedades, no solamente cerebrovasculares, sino también cardiovasculares. El uso de drogas, principalmente intravenosas, por la cantidad de microorganismos que entran principalmente por este medio, porque es como un medio directo en el cual tú tienes el contacto con el vaso sanguíneo y componentes pues malos, bichitos, bacterias, entran por ahí y atacan el vaso sanguíneo directamente. Y el colesterol elevado, que como les conté se puede acumular y causarme un accidente isquémico, que es el que me detiene el flujo de sangre. Entonces, lo primero que yo quiero como enmarcar con esto es que
lo principal que tenemos que hacer es prevenir. O sea, yo creo que ahora los organismos internacionales en cuanto a salud, lo que más están haciendo es prevención, evitar que las personas se enfermen porque es, digamos, la mejor manera, primero, de evitar muertes a futuro y segundo, pues en términos ya económicos, de ahorrarle al sistema de salud como cierto dinero. Pero bueno, ese no es el tema. Listo. Hablando ya de qué presenta una persona cuando está teniendo un accidente cerebrovascular, encontré esta imagen muy buena. Acá está resumido absolutamente todo. Entonces, la primera nos muestra una pérdida de la función o de la fuerza. Generalmente, los accidentes cerebrovasculares se presentan en un hemicuerpo o en un lado del cuerpo, contrario al que se presentó el accidente en el cerebro. Esto es como un poquito confuso, pero digamos, si yo tengo el accidente en este lado, las manifestaciones usualmente se van a dar a esto. ¿Sí me veo? Entonces, entre los primeros está la pérdida de la fuerza o de la debilidad de una extremidad, del brazo, de la pierna, de la cara. En la cara se nota mucho, es como una de las principales, de los principales rasgos. Al uno ver a una persona que tiene un accidente cerebrovascular, pueden, no sé, tener dificultad para alzar el brazo, o si están teniendo una taza se les puede caer, si están escribiendo puede que pierdan como la funcionalidad y además la fuerza para escribir, o que pierdan simplemente funciones normales. Por ejemplo, en los ancianos esto es como algo que hay que tener muy presente dentro de su vida diaria, que pierdan como funciones que normalmente ellos realizan, que simplemente de un momento a otro no pueden hacerlas. Entonces eso es como hay que estar muy pendiente. Problemas de la coordinación y el equilibrio se habla principalmente a la hora de la marcha, del caminar, si ves a la persona como tambaleándose o que se va para los lados, que una pierna no puede con el cuerpo, o como es de la marcha del borracho se le conoce también, también es como uno de los signos más importantes a la hora de evaluar a una persona que tiene un accidente cerebrovascular. Las alteraciones en el campo visual pues son múltiples, son que puede que vean doble, puede que aparezcan los conocidos cristalitis en el aire, que se ven como puntos negros en el campo visual, o que pierden una zona del campo visual, dejan de ver, digamos, la visión periférica que normalmente se tiene, se les pierde, o en un punto en el centro de la mirada, o pierden la vista completamente de un ojo o de ambos, o que tengan pues la visión borrosa. La dificultad para hablar o pérdida del habla también es muy importante. En esta yo creo que voy a hacer pues como un énfasis muy importante, porque no solamente es que tengan dificultad al hablar, sino que dicen incoherencias. Entonces es una persona con la que vos estás conversando y, perdón, y de repente comienza a hacer sonidos de animales o a decir palabras incoherentes o ruidos incomprensibles, o que tú lo ves que en su gesticulación cree que está diciendo algo muy lógico, pero al hablar es una cosa completamente incomprensible, es bla, bla, bla. Por ejemplo, ese tipo de, digamos, de fonemas, o que simplemente dejan de hablar, que pierden completamente el habla, o que tienen dificultad al articular una palabra. Entonces le escuchan las palabras arrastradas o confunden palabras que, digamos, tú le muestras, no sé, esto es una cuchara y tú se la das, ¿qué es esto? Un balón. Eso puede ser como uno de los signos también que presentan que dejan de nombrar las cosas o simplemente no pueden entablar una conversación. Bueno, el dolor de cabeza también es un signo muy importante. La mayoría de las personas que, digamos, tienen una ACV reportan el dolor de cabeza como el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, esto como que hay que prestarle mucha atención, y a las personas que uno sospeche que están teniendo una ACV, es una pregunta muy común de hecho en la sala de urgencias: califique el dolor en una escala de 1 a 10, siendo 10 el peor dolor de su vida, y las personas usualmente lo califican como 10, el peor dolor de su vida. Entonces a eso también hay que prestarle mucha atención. La debilidad o trastornos de la sensibilidad, aunque son difíciles de identificar, también se presentan constantemente en los pacientes,
y es una persona que, digamos, por la parte de la debilidad generalizada, no siente que le toca zonas del brazo o como, digamos, la distribución a nivel de los nervios en el cuerpo es múltiple y además son de zonas pequeñas, se puede pasar mucho por alto esto, pero es una persona que no siente que lo tocas en un lugar o que simplemente se pierde como la movilidad de ciertas zonas. Entonces esto también es como algo muy importante y usualmente se pasa por alto. Y la confusión mental, también yo creo que se puede atar mucho a la situación del aula. Es una persona que no sabe dónde está parada, no sabe en qué año estamos, no sabe dónde está, no sabe que el que está al frente es el hijo, no sabe que está en su casa, no sabe quién es él. También se pierde como mucho ese reconocimiento personal. Entonces, estos a grandes rasgos son los signos que presenta un paciente con ACV. Acá hay como una escala que se tiene desde la Organización Mundial de la Salud que es muy chévere, se llama la escala FAST, que traduce rápido de inglés. Entonces, acá la tengo. Entonces, FAST, siendo la S para face o cara. Entonces, como les contaba ahora, la debilidad de la cara o de un hemicuerpo, pues de una parte del cuerpo de la mitad, se presenta constantemente, entonces al paciente que se sospecha que está teniendo una ACV, se le puede pedir que sonría. Y estar atento a estos signos que se ven acá en la imagen, bueno, como la pérdida de la sonrisa de un lado, simplemente queda plana, como se ve el señor de ahí, ese es el mejor ejemplo. Pierde la expresividad de las cejas de ese mismo lado y se pierden las arrugas que se tienen en la frente. Entonces es una hemicara paralizada. Tiene la mitad de la cara paralizada y la otra mitad funcionante. Acá pues es como muy importante porque hay pues es importante diferenciarla y llevarla al servicio porque hay otras cosas que pueden causar esto que no necesariamente son un accidente cerebrovascular. Entonces hay como que diferenciar también eso, pero ya eso es como en el servicio de urgencias. Entonces, bueno, la S. Esto es muy importante para que les quede mejor. Bueno, A de arms, con brazos. Entonces, este evalúa la debilidad muscular que tiene el paciente. Entonces, el examen se hace, pues, como el mini examen que se realiza con el paciente, se le pide que ponga los brazos al frente o a los lados y cierre los ojos para que pues, se pierda como el control visual. Entonces, el paciente, cuando tiene los brazos extendidos, en algún momento, si tiene la debilidad, uno se le va a caer. O sea, él no puede controlar eso. El que puede controlar se le queda quieto y el otro se le comienza a caer, ya sea haciéndolo de frente o a los lados. Bueno, con ese es speech de habla. En este se le pide pues a la persona que está teniendo o que sospecho que está teniendo el accidente que repita una frase que tú le dices, lo que sea, o que diga su nombre completo, o que diga la dirección de su casa, o que diga su teléfono, o que mencione el nombre de sus hijos, por ejemplo. Acá pues hay que estar como muy atento con lo que les mencionaba ahora, con que arrastre la voz o que el paciente se confunda con lo que dice o que los datos sean erróneos o diga su nombre mal o diga el año mal o mencione los nombres de sus hijos mal o olvide cualquier dato que es relevante. Por ejemplo, el nombre es una cosa que es con lo que mejor se evalúa y el año y dónde está. Bueno, y el último es tiempo, de time. Esto es básicamente que tú tienes que reaccionar a tiempo. Con esto, lo importante es evitar las secuelas que tenga el paciente. La idea es llegar a un servicio lo más rápido posible para que sea confirmado el accidente y atendido. Bueno, acá como vemos, ya si el paciente presenta dos de los signos que les dije, lo mejor que se puede hacer es llamar a una ambulancia e inmediatamente recurrir a un servicio. Entonces, acá tengo como unos datos aleatorios pero importantes. Estos son cambios que se presentan de un momento a otro. Tú estás conversando con tu mamá, con tu abuela, y de repente ella para y empieza a hablar arrastrado o empieza a emitir sonidos incomprensibles. Eso es un signo muy importante. Acá hay algo muy importante que no les mencioné y es que
los accidentes cerebrovasculares, digamos que tienen clasificación según el tiempo. Pues eso no nos compete, pero hay unos accidentes que son cortos, que son como transitorios. Lo importante con esto es que esos duran minutos, son casi que imperceptibles, en especial en los ancianos, porque los ancianos mantienen muy solitos. Entonces muchas personas no identifican esos cambios que ellos presentan. Pero tenerlos identificados y ver que si esa persona, ese anciano, presenta muchos episodios cortos y repentinos, hay que prestarle muchas bolas, hay que pararle bolas y prestarle atención a eso, porque puede presentar posteriormente un cuadro largo, que ya es un evento cerebrovascular, que ya puede ser más grave y puede tener secuelas pues más a largo plazo y más severas. Las primeras 3 horas de identificación son claves. O sea, tú identificas que el paciente tiene el accidente y me voy, ahí mismo, no pienso en nada. Reconocer los signos y síntomas, tener a mano el número de emergencias y lo que les decía al principio, la prevención es el mejor tratamiento. Los pacientes hipertensos, en los pacientes que tienen factores hereditarios o que tienen una dieta pues mal balanceada o que son fumadores o que les gusta el traguito, pues eso pues sí es bueno como manejarlo a tiempo, antes de tener como secuelas graves como estas. Bueno, dentro de las secuelas tenemos los trastornos que se quedan del lenguaje, del movimiento, los visuales y secuelas psicológicas más que todo como por el susto que tiene el paciente. Bueno, pues no sé, yo hablo un poquito rápido, entonces yo creo que pues hasta aquí. Les quería también como comentar varias cositas. Lo primero es saber que uno en la casa no puede hacer nada. Les tengo acá una fotico, este es como el aparato con el que se hace el diagnóstico oficial de que el paciente pues tiene el accidente. Se utiliza resonancia magnética que se hace con este aparato o una tomografía axial, que es otro parecido a este. Entonces, el diagnóstico pues se debe hacer en un centro especializado, en una sala de urgencias. Siempre hay que recurrir al servicio pues y lo más importante es saberlo identificar. Ya pues cualquier duda, estoy aquí para lo que me quieran decir. Ya, todo bien, mejoré mucho poquito, muy rápido. Eso estuvo muy bien explicado. Ay, gracias, tía. Si tienen alguna duda en lo que yo les pueda colaborar y a la orden. Valentina, entonces si Hola. uno detecta ese tipo de, pues como de síntomas, ¿cierto? Que no coordine, que no sonría bien, que tenga un dolor de cabeza así como de intenso, es más o menos uno decir, no, esto es por este lado, entonces ahí mismo, pero para urgencias, ¿cierto? De una. Sí, es lo más indicado. Igualmente, si tú ves a una persona que se le paraliza la mitad de la cara, puede tener un accidente cerebrovascular. También puede tener otra cosa completamente diferente, pero es mejor prevenir que lamentar. Pues lo mejor sí es que si tú ves en un familiar o en un amigo o en lo que sea, cualquiera de estos síntomas, es ir a un servicio lo más rápido posible. Ya. Y o sea, esto cerebrovascular tiene que ver es como algo como un coágulo en la parte del cerebro que hace que paralice o que impida pues como el razonamiento. Es un coágulo. Sí, como en el principio son 2 tipos. Uno que es el isquémico, que es el del coágulo. Isquemia es que no le llega sangre y oxígeno al tejido. Entonces es un coagulito de sangre que llega a un vaso tan pequeñito que no puede seguir recorriendo, porque muchos coágulos están por ahí andando en los vasos sanguíneos de nosotros, pero de repente se van por la vía que no es, pues cogen la ruta de arriba
y llegan a un vaso sanguíneo tan chiquito que ahí se estancan. Entonces, de ahí para adelante, ese tejido que se nutre o ese pedacito de tejido que se nutre de ese vaso deja de recibir sangre y oxígeno. Entonces, se pierden como las funciones, pues, tanto motoras, pues, como de razonamiento, sensitivas y todo, que coordina ese lado, pues, esa zona. Ah, ya. Y, por ejemplo, cuando... Ah, perdón, Julio. No, dale, Lina. No, que es una pregunta que muchas personas dicen que, pues, por lo menos que pierden porque abrieron la nevera caliente y que se les queda como una parte paralizada. ¿Eso puede confundir o eso es lo mismo o son cosas diferentes o eso es un mito? Pues generalmente esos son mitos que tiene la gente. Esos pueden ser como calambres por cambios de temperatura o susceptibilidades. Hay personas que son susceptibles también como a esos cambios que son más musculares que cerebrales, porque eso es como muy importante de distinguir. Hay cosas que se presentan en la periferia del cuerpo, que se dan en los dedos, en los brazos, en el músculo, pero que no se presentan a nivel cerebral. Digamos que es más fácil controlar algo que se da en el músculo a controlar algo que se da en el cerebro. Entonces, pero sí, esos son generalmente mitos. Por ejemplo, abrir la nevera pues caliente y que caminar descalzo, eso, pues, no, son más mitos. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Muy buen tema y está muy bien explicado. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes por escuchar. Vale, Miguel preguntaba que si existe una edad o como para identificar desde cuándo se hace más riesgoso. Sí, bueno, el tema con la edad es muy complicado porque también va ligado como al tema de la herencia. Hay personas que tienen un accidente cerebrovascular a los 55, otras a los 65, y que esa herencia de un accidente cerebrovascular, cual sea pues la causa, se la pueden pasar a sus futuras generaciones, a sus hijos. Eso es como muy importante. En cuanto a la edad, se habla de una edad de riesgo mayor a 65, 70 años, dependiendo del país y dependiendo del estilo de vida de las personas. Pues con el tema de la hipertensión, que es uno de los principales, es un tema pues de preocupación mundial en este momento, por la incidencia que se tiene, por la cantidad de personas que tienen hipertensión y que están presentando también accidentes cerebrovasculares que se presentan en mayores de 55 principalmente. Pero en cuanto a la edad, hay que estar pendientes a cualquier edad, porque pues al que le va a tocar le toca y al que tiene el factor de riesgo lo tiene y no puede hacer nada. Pues en cuanto a los que uno no puede hacer nada, pero los que les mencioné como alcohol, tabaco, que uno los puede modificar, pues modificarlos. Pero mayores de 70 principalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? No, mejor dicho, a cuidarnos y estar atentos, pues que es lo más importante, que cuando sucede ya uno sabiendo, más fácil uno reacciona, ¿cierto? Que uno sin saber, ¿cierto? Y mire que son cosas a veces también que son muy importantes. Sí, muchas gracias, Valentina, muy amable. No, muy con mucho buenas gusto. Muchas gracias por estar acá. Feliz noche. Muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Así ya.